Hola, muy buenos días, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión les voy a hacer una recapitulación del último AMA que tuvo AlphaShares anoche y contaron cosas supremamente bullish y muy positivas para estos proyectos. Recuerden, AlphaShares tiene un marketplace, tiene un proyecto de tesorería que se llama Momentum y un proyecto de minería de Bitcoin y de minería de antimonio que se llama Alpha Mining. Miremos desde primero en qué va AlphaShares con su marketplace. Lo más importante es recordarles que ellos tienen un marketplace donde se negocian NFTs. En este marketplace, acá lo pueden ver, acá se pueden ver, negociar cualquier NFT de lo que ustedes quieran, de las colecciones que estén vigentes. Y ellos tienen muchísimo cuidado de hacer un buen due diligence con estos proyectos. Pero eso no significa que ustedes no dejen de hacer su due diligence y su DYOR antes de invertir en cualquiera de ellos. Recuerden que esto no es asesoría financiera. Y primero, esta semana se repartió a los tenedores de los Alpha Packs, que son los NFTs, que son más o menos los que reciben los beneficios económicos de este proyecto, recibieron $1.710 para comprar tokens de Alpha y esto beneficia también a los tenedores de los NFTs. La segunda parte, el segundo punto fue que van a modificar y van a mejorar su NFT Conference que pasaba todos los jueves, ahora lo van a llamar NFT Show y lo que van a hacer con el NFT Show es interactuar con 10 proyectos diferentes, antes lo hacían con 15, 10 proyectos diferentes para que atraigan a su comunidad, la comunidad de cada uno conozca otras 9 comunidades, interactúen los dueños, interactúe el equipo, hagan un muy buen due diligence y un buen tema educativo alrededor de este estilo de proyectos. Lo más interesante de acá es que estos proyectos seguramente no van a ser rock pools, pero eso no lo puedo asegurar yo ni lo pueden asegurar los de AlphaShares, pero sí son proyectos mucho más sólidos. Pasemos a Momentum antes de continuar. Bueno, otro tema antes es que el equipo de AlphaShares va a potencializar su canal de YouTube. Vamos a ver cómo les va. Ellos están siguiendo la buena labor que hemos hecho las personas que los queremos y que hacemos nuestra labor individualizada, que son Selected Investments, Pocket Aces también he visto que ha hecho algo, y yo que continúo haciéndolo en español, actualizando toda la información de los proyectos de AlphaShares. En cuanto a Momentum, les quiero mostrar, el token está en este momento en 87 centavos de dólar, 87.9. Se ha recuperado de esta última semana que creo que ha bajado porque los dividendos no empezaron a entrar tan rápido, pero el resultado de ver que los mineros ya están funcionando con respecto a Alpha Mining es muy positivo. Hasta allá vamos a llegar, no se vayan del video hasta ver toda esta información importantísima de Alpha Mining. En el mes pasado llegó hasta 95 centavos el token. Recuerden que este token se hace staking con él y se crean unos singularities que duran 30 días en el proyecto y va repartiendo dividendos semanales, como en este caso que repartieron $3.598 a los singularities y $631 a los liquidity pool stakers. Se hace un stake dentro del proyecto y con esto se generan dividendos. Miren, el total que se ha repartido de utilidades a los singularities es de $68.000 y a mí me han repartido $17.32. Esta es mi situación actual. Yo tengo 254, el tamaño de mi singularity de 254 más. Eso es equivalente a aproximadamente, pónganle unos $220 y he recibido $17 en menos de un año. Esto es pues, relativamente bueno, sobre todo porque he podido comprarlos más a 60 centavos de dólar aproximadamente, ha sido mi nivel de compra. Pasemos a Alpha Mining, que es como de donde está el jugo grande del proyecto y quería actualizarlos con el dashboard. Ya está el DApp funcionando y esta página puntualmente es donde se van viendo las utilidades que se van recibiendo diariamente de los mineros. Digamos, ya se han acumulado 0.66 bitcoins, estamos cerca del dólar antes de repartirlos y en total se han generado $18.332 de utilidades para los mineros. Recuerden que el 80% se reparte a los tenedores de los NFTs, el 20% va para el equipo. Y como vimos en la primera página, en el marketplace ya se han vendido casi el 50% de los NFTs de Alpha Mining Co. Estos son la primera fase. La fase se acaba este viernes 13 de
octubre, y los NFTs que no se vendan de estos 3.000 pasan a la segunda fase, que son otros 3.000, pero ya no van a costar 250 USDC, sino van a costar 300 USDC. ¿Qué va a pasar? Esta semana va a haber una cantidad de EMAs con una cantidad de comunidades y circuitos diferentes. Vamos a ver cómo les va. Y la gran noticia de la semana es que esta semana, el miércoles 11 de octubre a las 3 p.m. hora este, se va a distribuir la primera, el primer payout o la primera distribución de Alpha Mining, lo cual es supremamente bullish. Eso es importantísimo para que todos sepan. Y recuerden que ustedes solamente van a poder comprar los NFTs de AMC hoy, es hasta este viernes, a 250 USDC. De ahí en adelante sube el precio. Y hay una cantidad de premios, hay una cantidad de cosas que están repartiendo en su estilo de mercadeo el proyecto. Espero que ustedes lo revisen, a ver si es una buena alternativa de compra. Y ustedes también pueden entrar a las páginas de Alpha Mining, Alpha Shares, para comprar NFTs de reserva. El precio mínimo de un NFT de reserva es 1 Ethereum, esto 1.05 Ethereum, esto es aproximadamente $1.800, creo que el Ethereum está alrededor de los $1.700, perdón. El precio ha subido una barbaridad, hace poquito estábamos viéndolo en 0.88 antes de que empezara a generar dividendos. Cuando la fase 1 empieza a funcionar, se suben los dividendos para los de reserva. Eso es importantísimo saberlo. Acá no hablaron de nada de antimonio, seguramente el proyecto sigue avanzando las compras de los equipos y del material. Y en esta última pestaña que les tengo abierta, ustedes pueden ver cómo se pueden negociar los NFTs de AMC. Ya se están ofreciendo al mercado, lo que pasa es que no tiene lógica comprarlos acá. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y estar súper atentos a este estilo de alternativas de inversión que me gustan mucho. Último detalle, se compran todos por Polygon. Tienen que tener la plata disponible en Polygon. Nos vemos en la próxima. Chao.